¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Eduay. Me da gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Bueno, vamos a seguir hablando de inteligencia artificial, vamos a tener entrevistas sobre el tema y otros asuntos que consideramos que le van a resultar su interés. Así es que quédense con nosotros durante los próximos minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo en estos temas. Aquí comenzamos. Bueno, con la participación de más de 3,000 personas se llevó a cabo en la Universidad de Guadalajara el 12º Foro de Consulta Participativa para el Acuerdo Nacional sobre la Educación. Durante sus ponencias, los participantes solicitaron una cobertura educativa incluyente y de calidad, materiales didácticos, acceso a becas, mejoras en infraestructura, así como un aumento en la matrícula de educación media y superior. En su participación, Esteban Moctezuma Barragán, propuesto como secretario de Educación Pública, se comprometió a fortalecer las escuelas normales. Vamos a incrementar el número y calidad de las bibliotecas como demandó Azucena Rodríguez y a fortalecer las normales y la formación inicial y continua del maestro. Parece mentira que la educación normal, que es quien forma a nuestros futuros maestros, esté en el olvido en que se encuentra al día de hoy. Al foro también asistieron el rector de la Universidad de Guadalajara, el doctor Miguel Ángel Navarro, y el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUES, Jaime Valsponda. Durante los 12 foros se han listado más de 35,000 propuestas sobre educación. En el Estado de México fue inaugurada la Plaza Comunitaria de Colaboración, Aula por México, de la Fundación Por México. Durante la inauguración, el director de Concertación y Alianzas Estratégicas del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Adrián Alba Bernal, dijo que estos esfuerzos conjuntos se realizan con el fin de dar continuidad educativa a las personas de más de 15 años, a fin de que salgan del rezago. Por su parte, la presidenta de la Fundación Por México, Carla Mausinit, indicó que este espacio surge de la necesidad de promover la educación básica en las zonas más alejadas del país. Y bueno, durante esta semana le hemos presentado una serie de trabajos especiales sobre inteligencia artificial y nuevas tecnologías. De acuerdo con especialistas, los países en vías de desarrollo deben apostar por la inversión en educación de manera específica en las áreas de la ciencia y la tecnología. El gran reto de las naciones emergentes es adoptar lo más pronto posible las tecnologías de la información. Ve usted. Cuando pensamos en innovaciones tecnológicas, inmediatamente evocamos a países de Asia, Europa o Norteamérica. Y la raíz de esto es la educación en ciencia y tecnología que se brinda a los estudiantes en países emergentes. En algunas naciones latinoamericanas, como México y Cuba, los alumnos egresan con los conocimientos que les permiten ser competitivos a nivel mundial. Tenemos la posibilidad de que hay todo tipo de educación, informática, arquitectos y universidades. Para mí es buena. Yo siempre he querido ser ingeniero informático. La educación en mi país yo la considero muy buena, porque la educación en mi país es gratis, uno no tiene que pagar para ingresar a una universidad, a ninguna parte uno puede estudiar siempre que quiera su carrera. Sin embargo, en otros países de la región, este tipo de educación apenas está en desarrollo. Lo que incluiría sería áreas más específicas de la tecnología y que ya los estudiantes salgan con bases más amplias sobre esto de robótica y otras áreas más que sean de utilidad al mundo y a su país. La educación de Bolivia está en proceso de marcha de aplicar más áreas de desarrollo y sigue mejorando la educación. Espero que sí siga. Caso especial es Venezuela.
donde debido a la situación por la que atraviesa el país, muchos estudiantes y profesores no acuden a las escuelas. Incluso algunos institutos educativos no cuentan con la infraestructura para el aprendizaje. La falta de electricidad es un ejemplo. Y es por ello la necesidad de que los estudiantes tengan la posibilidad de viajar al extranjero como parte de un seminario, maestría o incluso alguna competencia internacional para adquirir nuevos aprendizajes y llevarlos a su país. Me da un poquito más de trasfondo y un poquito más de fuerza para poder llevar eso que he aprendido acá con distintos países como Afganistán, países como Malasia, países como Irán, países que se han complementado bastante con nosotros y nos han permitido tener un conocimiento bastante amplio de su metodología educativa y de cómo ellos promocionan toda la parte de ciencia y tecnología. Entonces sí me ha permitido bastante ver cómo promocionar ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en Venezuela para que los jóvenes allá en mi país pues puedan tener muchísimas más oportunidades y puedan estarse relacionando con nuevas tecnologías, cosas que actualmente y lamentablemente pues, no tenemos. Pero no solo las naciones latinoamericanas emergentes tienen retos en ciencia y tecnología. Si dirigimos nuestra mirada al continente africano, podemos observar que el método de enseñanza no ha cambiado desde hace mucho tiempo. En mi país la educación es muy monótona. Solo leemos libros y los repetimos. Puede ser difícil para muchos, pero creo que no nos ayuda mucho en la vida diaria. Nuestro país está enfocado en la repetición, no en la práctica, no aprendiendo nuevas cosas, sin aprender cómo realizar estrategias, cómo ser más listo. Es imperante que haya igualdad de oportunidades educativas para los jóvenes a nivel mundial, ya sea que residan en algún país emergente o en alguna potencia. El Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación es una institución perteneciente al CONACYT. Su objetivo es hacer posible que las organizaciones y las personas se desarrollen mediante la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación. Le invito a que lo conozca. El Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, fue creado en 1992 con la finalidad de coordinar y promover la actividad científica y tecnológica de nuestro país. Este sistema está conformado por 27 instituciones en donde se realizan actividades de investigación, formación de recursos humanos y divulgación de investigaciones científicas a la población. Una de estas instituciones es el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, Infotec. Como su nombre lo indica, este espacio está enfocado a la investigación e innovación, desarrollo, gestión y regulación de las TIC para la creación de productos y servicios tecnológicos, de modelos y metodologías destinados al crecimiento nacional. Mario Graf Guerrero, investigador del CONACYT, quien colabora en el Centro Infotec, conversó con la Agencia Informativa de Educación sobre su más reciente proyecto. A través de los métodos que hemos desarrollado podemos identificar si un texto, qué emoción expresa ese texto, y entonces con eso podemos identificar podemos modelar a un usuario de acuerdo a sus emociones y tratar de identificar qué tanto se parecen esos usuarios desde el punto de vista de sus emociones. La importancia en este proyecto radica en el uso de inteligencia artificial. En todos estos proyectos se usa inteligencia artificial, en particular lo que estamos tratando de hacer aquí es, tú tienes un texto y crear un algoritmo, un programa de computadora que te identifique lo que tú estás expresando en ese texto. Graf coincide en que la inteligencia artificial es de gran ayuda en el sector educativo. Hay una gran tendencia en la inteligencia artificial totalmente orientada a la educación. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de texto. Por ejemplo, está evolucionando mucho para cursos en línea, ¿no? Y en los cursos en línea los alumnos escriben en los foros, ¡ay, esta clase es excelente!, ¿no? Y entonces pero son muchos alumnos, ¿no? Entonces queremos métodos que sean capaces de identificar eso para tomar decisiones. En 1783 nace en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, Agustín de Iturbide, militar y político que consumó la independencia de México. Fue emperador del 21 de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823. Bueno, toda la semana hemos abordado el tema de ingeniería artificial desde sus distintas ópticas,
desde sus distintas aplicaciones, muy en el campo académico. Hemos tenido entrevistas con académicos muy destacados. Y mire, esta noche me da mucho gusto que nos acompañe en el estudio el maestro Daniel Cortés Pichardo. Él es coordinador de arquitectura de software en Infotec. Ya le platicaré que es Infotec, dependiente del CONACYT. Y bueno, él nos viene también a platicar sobre inteligencia artificial, pero bueno, vamos a enfocarlo en lo que es su campo. Maestro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por venir a platicar con nosotros, Daniel. Bueno, a ver, primero cuéntanos qué es esto, Infotec. Bueno, Infotec es un centro de investigación, es uno de los centros de investigación pertenecientes a Infotec, a CONACYT, y pues nosotros lo que nos dedicamos es precisamente a poder difundir toda la ciencia y la tecnología. Lo que tratamos de hacer es tratar de empoderar a lo que sería la industria mexicana con las nuevas tecnologías para que puedan empoderarse de ellas. Entonces nosotros hacemos tanto investigación y también las ponemos a la disposición de estas empresas. Tú eres arquitecto. Exacto. Y luego eres maestro en Ingeniería y Ciencias de la Computación. Muy bien. Exacto. Lo que te permite pues estar, por ejemplo, en el campo de la arquitectura aplicando estas tecnologías. Hemos estado hablando en este espacio a lo largo de toda la semana sobre las distintas aplicaciones de la inteligencia artificial. Entonces hablábamos de los carros, ¿no? De estos carros que ya ahora mismo se pueden manejar solos, por ejemplo, ¿no? Ahí estamos viendo parte de lo que le decía yo a usted. Los autos, por supuesto, pues todos estos aparatos, ¿no? Que hoy, los gadgets, ¿no? Famosos. Ayer salía una nota de una persona, primera plana, ¿no? En un diario de circulación nacional, que la habían hecho caminar porque se le había roto la espina, y entonces, bueno, un cuadrapléjico, y a través de tecnología habían logrado que caminara, ¿no? En fin, hay en medicina, por supuesto, ¿no? Pero no habíamos hablado, por ejemplo, del tema de la arquitectura, ¿no? Hoy se habla de edificios inteligentes y pues de repente cuando ve uno algunas películas donde estos edificios que hacen de todo, ¿no? Regulan, se abren, se cierran, trabajan con energía solar a lo mejor, o eólica, ¿no? Son muy altos, no sé. ¿Cuál sería la aplicación hoy mismo, Daniel, para el tema arquitectónico en términos de inteligencia artificial? Bueno, antes que nada sí me gustaría a mí comentar que todo el tema de arquitectura es reciente. Digamos que incluso la parte de ingeniería de software, que es precisamente el que pone a la vanguardia, diseñar, viene desde que nosotros analizamos, diseñamos, implementamos, probamos y ponemos en operación un sistema de desarrollo de software, ¿no? Hay diferentes tipos y por supuesto que hoy en día la inteligencia artificial es uno de ellos. Hace unos 40 años era complicado que hoy pudiéramos tener los sistemas de arquitectura de software que pudieran soportar los sistemas de inteligencia artificial. No estaba la tecnología disponible. Sí, claro. Entonces, hoy estamos justamente en el momento ideal para poder comenzar precisamente a este tipo de inversión, y las arquitecturas que necesitamos para poder nosotros diseñar sistemas con inteligencia artificial son altamente demandantes. Incluso hoy hacemos una comparación interesante con la revolución industrial que ocurrió por ahí de 1800, ¿no? Cuando nosotros necesitábamos una gran cantidad de energía para poder producir solamente algo pequeñito, y las máquinas consumían energía impresionantemente. Hoy en día lo mismo nos está pasando con el tema de inteligencia artificial. Hoy en día nosotros requerimos nada más que la inteligencia artificial consume datos, consume información, y los algoritmos, que precisamente ahí es donde nosotros tenemos que ver en el tema de arquitecturas que soporten algoritmos distribuidos que precisamente nos ayuden a poder analizar grandes cúmulos de información de tal forma que esa información sea algo útil para una nación, en este caso para México. Vale la pena que recordaras, ¿no? Y para que de forma así muy didáctica, maestro, ¿qué es un algoritmo? Bueno, un algoritmo es un procedimiento
comportamiento simple y sencillo. Nosotros vamos a separar los de inteligencia artificial y los tradicionales, ¿no? Los que son secuenciales. Normalmente se basan en toda la parte lógica. Durante la parte lógica, un algoritmo es una secuencia de instrucciones que yo le puedo dar, bueno, en el tema de ingeniería de software, que yo le puedo pasar a una máquina para que ejecute un conjunto de instrucciones bien establecidas, precargadas, y que a partir de este haga resultados también ya esperados. Es decir, ¿no? Son las instrucciones para una computadora, para una máquina, ¿no? Exactamente, o sea, de forma sencilla. Hoy en día, justamente, la inteligencia artificial viene a cambiar ese paradigma. Tenemos que crear algoritmos que no tengan que estar preestablecidos, que su comportamiento no lo tengamos ya cargado inicialmente. Eso suena muy desafiante, ¿verdad? Claro que sí, y es un tema que hoy en día lo estamos teniendo, pues ya. Nosotros en la parte de inteligencia artificial desarrollamos algoritmos, pero que no tengan que ser precargados, es decir, algoritmos que tengan que ir aprendiendo del contexto, de la entrada pues como una ejecución. Inteligencia humana. Es como una inteligencia humana. Va aprendiendo de la experiencia, ¿no? Es correcto. La guarda y pues digamos que reaccionará de acuerdo a la circunstancia en que se vea, en que esté, pues, ¿no? Es correcto, y ese es uno de los temas centrales que nosotros traemos con toda la parte de inteligencia artificial y los algoritmos de última generación que soportan justamente este tipo de técnicas. Oye, pues se acerca ya mucho a la inteligencia humana, ¿no? De hecho, eso es medio temeroso también, ¿no? Por supuesto. La inteligencia artificial trae muchos retos y también trae muchas responsabilidades. Entre uno de ellos es el ético. Y justamente el ético, la inteligencia artificial tiene un tema al que le llama la singularidad tecnológica. Y justamente la singularidad tecnológica es qué pasaría si la inteligencia artificial actual supera a la mejor existente en este planeta, que es la nuestra. Y ese es el gran tema que lo hemos platicado aquí, que viene en libros y en películas, ¿no? Ayer platicaba yo con un doctor de la UNAM sobre este tema y me decía, pues hay películas como la de Yo Robot, ¿no? Claro. Donde ya pues empiezan a pensar por ellos mismos, ¿no? Y la verdad pues sí da miedo, ¿no? Sí, es un tema que, por supuesto, por eso es que uno de los retos que trae la inteligencia artificial, además de tener que meter otros tipos de capacidades, otros tipos de políticas, etc., uno de ellos está la ética y está bien encuadrado allí. Pues sí, ¿no? Maestro, pero de repente siempre hay algún loco que se brinca esas trancas y crean. Pues es como las guerras, ¿no? Pues claro, está prohibido agredir un país, está prohibido hacer armas químicas, pero pues siempre hay ahí, bueno, a ver, Daniel, ¿qué pasa en la arquitectura? ¿Para qué nos sirve la inteligencia artificial en un edificio? Bueno, a través nosotros, por ejemplo, hoy en día, el tema de la domótica, que ya tenía un tema también trascendental en la época, que es todo el tema de sistemas de edificios inteligentes. Okay. Que todo lo tengamos absolutamente controlado ya por una máquina, controlada por una máquina. Entonces, ¿qué sería qué? Digamos así, ya en la cotidianidad de alguien que vive o trabaja en un edificio. Sería desde que uno entra al edificio, pone su huella digital, esa es una, ojo, o reconocimiento facial, ¿no? Ya puede comenzar a entrar, eso por supuesto que automatiza un tipo de trabajo que actualmente el portero o el simplemente registro. Chambas. Exactamente, que ese es otro tema que también trae la inteligencia artificial. A partir de allí ya estamos nosotros en un sistema, en un edificio inteligente. Muy bien. Una vez que nosotros caminamos antes de llegar a nuestra oficina, estamos recibiendo las notificaciones en nuestros celulares sobre las juntas que ya vamos a tener en menos de 15 minutos. Nos están llegando también pendientes, tareas dentro de nuestros smartphones. Sí, recados, instrucciones y un tema importante, una sugerencia de optimización sobre cómo deberíamos de llevar ese día. Allí es donde también tiene que ver. O sea, ya la máquina en función del análisis, bueno, el software que tiene, ya te va diciendo, oye, yo te recomiendo que hoy pues tal cosa. Se comiencen con ciertas actividades que en el tiempo hemos demostrado que ha sido tu día más eficiente con base a este tipo de comportamiento. Ese es un tema importante, ¿no?
el análisis de la información, el análisis del comportamiento que tenemos cada uno de nosotros de manera histórica. Entonces, esa información que estamos generando día a día, pues evidentemente nos puede tener grandes beneficios, siempre y cuando se aplique de manera adecuada. Por supuesto que también está el otro lado, la inteligencia artificial utilizado para otros fines que no son realmente los humanos, ¿no? Que en la, digamos, eso muy enfocado al tema, digamos, de un edificio corporativo. En la casa, alguien que viva en un edificio. Exactamente. Por ejemplo, la inteligencia artificial actualmente está ayudando sobre todo a la gente de tercera edad, que ya muchas veces ya no pueden valerse por uno mismo, pueden ayudarlos a poder llevar día a día, ser su día más ameno. Sí, yo leía, te metes a bañar y el agua ya sale regulada a determinada temperatura. Exacto. Sin necesidad de estar utilizando, te quitas de la regadera y se apaga sola. Baños que pueden, digamos, WC inteligentes, ¿no? Que algunos ya ni requieren agua. Exactamente. ¿Qué más? La cocina, por supuesto. Las luces por donde vas pasando se prenden, no se apagan. Y un tema de mantenimiento. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una persona a cualquier edad, dentro un refrigerador, una pieza de su refrigerador ya requiere cambio? Incluso el componente es lo suficientemente inteligente como para poder solicitar que ya requiere una modificación, manda a la fábrica manda la pieza adecuada y simplemente toca nuestras puertas diciéndonos esta es la pieza que necesitamos. Bueno, ya hay refrigeradores que tienen una pantalla táctil con computadora o con televisión. Exacto, que nos da incluso a nosotros datos estadísticos de nuestro consumo. ¿Qué tipo de nutrientes somos los que nosotros cotidianamente comemos, qué ingerimos, a qué hora, en qué momento? Y nos puede sugerir optimizaciones de eso, también para nuestra salud, pues. Ahora, dime una cosa, maestro. Pues esta es todavía tecnología para ricos. Esa es la realidad. Ahora sí que este tema pues viene a grandes niveles. Está tanto para la gente que puede pagarlo, pero también ya está incluso hoy en día disponible para los que menos, ¿no? Por ejemplo, en el sector salud. La inteligencia artificial en sector salud, que es uno de los temas principales que, por ejemplo, nuestro nuevo gobierno tendría que estar atacando, esa nueva vertical, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial de tal manera que podamos llevar salud para todos? Ese es un tema. Entonces, eso pondría algo que solamente puede ser alcanzable para sociedades con un estatus económico alto, disponible para los de menos recursos. Y socializarlo. Ese es un tema importante, la parte de salud. Por supuesto que existen, por ejemplo, ahora que ya queremos llevar a viajes espaciales. Pues ya está Elon Musk, ¿no? Ya digo, a Marte, ¿no? En unos años. Y bueno, ese es el extremo. Ese es el otro extremo, que ese es completamente para gente que pues tiene un estatus social, pero económico. Ya viajes a la estratosfera, ya entiendo que ya está planteado, no sé si realmente ya se esté haciendo, pero en términos turísticos, pues, no ir a dar la vuelta a la luna, pero sí subir a estas capas superiores, ¿no? Los que hacen los saltos, ¿no? Por ejemplo, los famosos, los que, por supuesto, que se tiene que tener dinero, ¿no? Eso sí todavía no está al alcance para todos. Pero hay tecnología que sí se podría utilizar para poder nosotros empoderar al país, incluso llegar a la tecnología. Maestro, te pregunto en este minuto que nos queda, ¿cómo te imaginas el país en unos 20 años? A propósito de la inteligencia artificial. Bueno, hoy justamente es el momento ideal para que la política nacional de inteligencia artificial se tenga que poner en juego. Si hoy la ponemos en práctica, yo creo que la inteligencia artificial va a darnos no solamente crecimiento económico, sino también político, y también nos va a ayudar a nosotros poder crecer en un país en el que tengamos una mejor calidad de vida. Los trabajos van a cambiar. Nuestra manera de cómo, nuestra cultura, nuestra forma de comportamientos van a cambiar, pero con un objetivo que no tendríamos que ir nosotros quitando, hacia una calidad de vida digna sobre el país, ¿no? Eso es lo más importante de la inteligencia artificial, y es justamente uno de los temas que nosotros en la parte Infotech estamos queriendo motivar, que la inteligencia artificial se proponga,
avance y que esta no pierda su calidad virtuosa que está buscando. Exactamente. ¿Alguna página para que se asomen a lo que están haciendo en Infotec? Sí, claro que sí. Tenemos el sitio, es www.infotec.mx. Allí nosotros podemos consultar todo lo que se está haciendo de investigación y en particular a mí me gustaría ahí que la gente se pueda sumar al tema de, tenemos una herramienta que se llama Kukulkan, que es precisamente, le estamos metiendo ya temas de inteligencia artificial y la idea es que tengamos nosotros en la nube los algoritmos que nos han funcionado en el tema científico disponibles para que los puedan estar consumiendo para el desarrollo de nuevas aplicaciones, ¿no? Entonces está interesante este aplicativo, nosotros nos gustaría que más gente se pueda comenzar a sumar a la iniciativa y que eventualmente la podamos crecer, ¿no? Esto es uno de nuestros indicadores principales que traemos para poder potencializar inteligencia artificial en México. Pues muchas gracias, maestro Daniel Cortés. Gracias, Daniel, por haber venido a platicar con nosotros y enhorabuena por lo que están haciendo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Daniel Cortés aquí en Eduardo. No se vaya, continuamos con más. Aniversario de la consumación de la independencia de México, cuando el ejército trigarante comandado por Agustín de Iturbide entró a la Ciudad de México en 1821. Este día, la bandera nacional debe izarse a toda asta. El conflicto entre el gobierno de Yemen y rebeldes hutíes ha tenido un impacto devastador en el sistema educativo del país y en las oportunidades de acceso a la educación de millones de niños. Para hacer frente a este problema, el Centro de Ayuda Humanitaria Rey Salman de Arabia Saudita impulsa un programa para la rehabilitación de niños rescatados luego de haber sido llevados como soldados por los rebeldes. Le invito a que conozca esta labor. Más de 3 años, en Yemen se ha vivido una ola de violencia derivada del conflicto entre el gobierno y los rebeldes hutíes. Este panorama ha provocado una grave crisis humanitaria. Se estima que 11 millones de niños yemeníes, es decir, el 80%, requieren ayuda humanitaria. In Yemen, children are starving, children are dying because of the level of violence and its consequences. More than 4 million children are in acute need of educational assistance. Sobre las afectaciones en la educación, un reporte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el UNICEF, indica que debido a las consecuencias económicas de la guerra, más de la mitad de los maestros de escuelas públicas no han cobrado su salario en 2 años. Esto los ha obligado a disminuir las horas de clase al tener que conseguir otro empleo. These schools are not functioning. Some are totally destroyed, some are partially destroyed. La falta de maestros para cubrir el tiempo y las asignaturas impacta negativamente en la calidad de la educación. Las hostilidades no solo han dañado escuelas, en muchos casos han tenido que dejar de funcionar como centros de educación para convertirse en refugios de personas desplazadas o en trincheras para las partes que participan en la lucha armada. El reporte de UNICEF también indica que los niños que no van a la escuela corren mayor riesgo de ser reclutados como soldados y las niñas que no estudian son más propensas a unirse en matrimonio desde los 15 años o incluso menores. My education has stopped. I don't know what we did wrong. We didn't do anything. Ante esta situación, el Centro de Ayuda Humanitaria Rey Salman, proveniente de Arabia Saudita, brinda ayuda al pueblo yemení. We have concentrated our work in Yemen to alleviate the suffering of the Yemeni people. As you know, there are very strong ties between the Yemeni people and the Saudis, which goes for decades. Saudi Arabia has ties, which is language, religion, neighborhood, family ties, economic ties, you name it. And all those ties tells you how much bonding between the two nations. KS Relief is today a very important pillar of humanitarian aid in the world. And I am very happy with the fact that there is such a strong and effective cooperation between KS Relief and the UN humanitarian. Además de los servicios de alimentación y salud, esta organización ofrece capacitación para las buenas prácticas de higiene y el uso del agua. El Centro de Ayuda Rey Salman también impulsa un programa para la rehabilitación de niños rescatados luego de haber sido llevados como soldados por los rebeldes.
Los menores son atendidos por maestros especializados. Además, ellos y sus familias reciben atención psicológica y alimentaria. Esta institución también contribuye a la educación de los yemeníes desde Arabia Saudita, al recibir a los migrantes y ofrecer a los menores de 18 años educación y servicio médico gratuitos, a la vez que da la oportunidad a los adultos de integrarse al mercado laboral. The center has worked very heavily to ensure that they get social benefits. The refugees get a free public health services, and also they get their children get a free education in our public schools. In addition to that, they can access our workforce. Los trabajos del Centro de Ayuda Humanitaria Rey Salmán en Yemen se realizan en coordinación con diversas organizaciones internacionales y una parte de su aplicación consiste en darle seguimiento a los resultados. Sus acciones representan una gran ayuda dentro de un escenario en el que la población civil es la más afectada. Y en Sudáfrica se inauguró el Centro de Estudios Mexicanos que fungirá como sede de la UNAM en esta nación. El espacio académico se ubica en las instalaciones de la Facultad de Literatura, Lengua y Medios de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo. El secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM, Alberto Kenoyama, resaltó la importancia de promover la colaboración científica entre investigadores de ambas instituciones. Como parte de la inauguración, se proyectaron 2 videos sobre la historia de la máxima casa de estudios de México y se exhibió una muestra de artesanías y cerámica de nuestro país. Y la Universidad de Catibalabhuila, esto es allá en Angola, y el Instituto de Estudios Cubanos firmaron un convenio de colaboración para llevar a cabo nuevos programas académicos. Esta alianza permitirá a las instituciones trabajar en el diseño de una nueva maestría en gestión ambiental del ecoturismo que será impartida en la Universidad de Guantánamo. La nueva maestría se fundamenta en la necesidad de desarrollar acciones de superación para los profesionales que laboran en el sector del turismo. Los trabajos conjuntos van a iniciar esta semana. Y 18 instituciones educativas de Italia, Francia, Bélgica y Reino Unido pusieron en marcha un programa para reducir el desperdicio de alimentos en las escuelas. Hace unos días, los creadores de esta iniciativa presentaron los resultados del proyecto piloto llevado a cabo entre el 2015 y el 2017. Alrededor de 5,000 estudiantes lograron disminuir un 15% la generación de desperdicios alimenticios. Tan solo en el último año se ahorraron 7.7 toneladas de comida en los colegios. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura calcula que 1/3 de los alimentos que se producen anualmente en el mundo se pierden o se desperdician. Y la Universidad de Michigan va a repatriar a Bolivia la momia prehispánica de una niña de 8 años y sus objetos funerarios. De acuerdo a investigaciones ahí tiene usted imágenes, de la Institución de Educación Superior, la menor pertenecía a una cultura inca del año 1500 después de Cristo y fue hallada en las montañas áridas al sur de La Paz. Los restos que fueron sustraídos de una torre funeraria preincaica llegaron a la Universidad de Michigan en 1890. Ahora la universidad trabaja junto al Museo Nacional de Arqueología de Bolivia para regresar los restos a su nación de origen. En 1937 fue cazado el último ejemplar del tigre de Bali. Valores de la convivencia escolar. Perseverancia es el esfuerzo continuo que realizamos para alcanzar nuestros objetivos, a pesar de los obstáculos que pueden surgir en el camino. Somos perseverantes cuando trabajamos con constancia, firmeza y tenacidad. Ser perseverante y no darse por vencido es un elemento fundamental para tener éxito. Para aprender a aprender, es necesario aprender a convivir. La Academia Mexicana de Ciencias y la Fundación Alemana Lindau lanzaron la convocatoria de nominaciones para asistir a la 69 Lindau Nobel Laureate Meeting.
Esta reunión, que se llevará a cabo del 30 de junio al 5 de julio del 2019, será dedicada a la física y van a asistir alrededor de 30 premios Nobel y 40 jóvenes investigadores. La Academia Mexicana de Ciencias seleccionará a los candidatos, mientras que la Fundación Lindau tomará la decisión final sobre los participantes. Para registrarse, los candidatos deberán estar inscritos en algún programa de doctorado en física o en disciplinas afines, ser menor de 35 años y llenar el formato que se encuentra en la página www.amc.mx/Lindau 2019. La fecha límite para registrar candidaturas será el miércoles 17 de octubre. Y mire, del 5 al 9 de noviembre se llevará a cabo en la Ciudad de México, en la capital, la segunda cumbre ambiental de estudiantes latinoamericanos a realizarse en la Facultad de Ciencias de la UNAM. En el encuentro van a participar 62 delegados provenientes de más de 30 universidades latinoamericanas. Ellos expondrán proyectos enfocados en un cambio ambiental positivo. Entre las actividades de la cumbre se van a impartir conferencias, va a haber paneles de discusión y, por supuesto, talleres enfocados en la temática retos de la sustentabilidad en las ciudades latinoamericanas. Si a usted le interesa participar, puede consultar los requerimientos en la página www.wcen-mediolatina.unam.mx. El Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electrónica reconoció el trabajo de Francisco Rangel Patiño con la tesis doctoral más destacada a nivel de América Latina. La tesis se basa en el desarrollo de modelos matemáticos para optimizar circuitos ecualizadores y la aplicación de técnicas de optimización en la arquitectura de microprocesadores. Además de haber obtenido el premio que otorga esta Asociación Mundial de Ingenieros, el joven mexicano ganó la oportunidad de participar en la International Test Conference 2018 a realizarse en Phoenix el próximo mes de noviembre. Ángel Patiño es ingeniero en electrónica por la Universidad Veracruzana. Además cuenta con 2 maestrías, una en electrónica y telecomunicaciones y otra en ciencias computacionales. En 1944 se inaugura en el Castillo de Chapultepec el Museo Nacional de Historia. Bueno, vamos con otra conversación y esta noche me da gusto que nos acompañe aquí en el estudio el maestro Marco Polo Juárez Cruz. Él es jefe del Departamento de Exposiciones del Museo Nacional de Culturas Populares. Y vamos a platicar un poco sobre el 36º, 36 años ya de vida de este recinto cultural. Maestro, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. No, pues 36 años, oye, parece, pero son muchos años llevando este filón de la cultura que a mí me encanta, de veras. Yo tengo particular aprecio a la cultura popular y haciéndolo de manera muy intensa, muy inteligente. Bueno, 36 años finalmente ya, ¿no? Sí, ya el museo se funda en septiembre de 1982. Las primeras 2 exposiciones hablan un poco de esto que nos mencionas, del enfoque de cuál es la visión, la misión que ha tenido el museo durante estos 36 años, que estas exposiciones era el maíz, fundamento de la cultura popular en México, que fue una exposición importantísima cuando surge el museo. Surge un poco alrededor de este sistema alimentario mexicano, que también es una política de gobierno central. Entonces se le da al maíz esta posición que tiene como el nombre dice, como un fundamento de todo lo que genera la cultura popular mexicana. Y otra exposición con la que se inaugura es el universo del amate, que también habla de las técnicas, de los materiales, de las tradiciones, de todo lo que ha girado alrededor del museo. El papel amate. Así es. Entonces, durante todos estos años, el museo, con su misión de difundir, preservar y conservar el patrimonio cultural de México, ha tratado de generar exposiciones que
ayuden a que la gente conozca gran parte de la cultura popular, porque hay expresiones de la cultura popular que son muy conocidas, pero hay otras que están muy focalizadas, que solo existen en ciertas regiones. Entonces también es nuestra tarea traer estas muestras de cultura popular a todo el país. Vale la pena, a propósito de esto que dice Marco Polo, que nos ayudas a definir bien qué es cultura popular, porque a ver, vamos a encontrar en el Museo Nacional de Antropología e Historia una exposición de cómics. No. Pero ahí sí, con ustedes. Sí, con nosotros sí. A lo mejor vamos a ver el trabajo de Gabriel Vargas en Los Burrón. Así es. O Los Super Sabios, o Los Super Machos, o Los Agachados de Ríos. Todo esto lo vamos a poder encontrar ahí con una curaduría muy bien hecha, ¿no? Pero esto no lo vamos a ver en otros museos, entonces sí tiene una particularidad el Museo de Culturas Populares. ¿Qué tenemos que entender por cultura popular? Pues mira, es un término que es complicado, que es debatible. Muchos investigadores están... Todavía en la discusión semántica del asunto. Exactamente, es un término maleable. Entonces nosotros nos aprovechamos de esta practicidad, maleabilidad que tiene el término para mostrar estas diferentes formas de cultura popular que existen. Podríamos entender cultura popular como manifestaciones artísticas, culturales, que son creadas en el entorno de un grupo social. Podría ser todo el país, por ejemplo, Día de Muertos, que es algo que se celebra en todo el país, pero incluso Día de Muertos se celebra de manera muy diferente en distintas regiones. En Oaxaca, que en Michoacán. Exactamente, hasta con distintos nombres, distintos prácticas. Algunos celebran más un día que otro, algunos lo celebran en un lago, exactamente, ¿no? En un panteón, en el panteón, en las casas. Entonces, eso podríamos hablar de cultura popular. Y como las sociedades son tan diferentes, entonces las manifestaciones que realizan pues vienen en diferentes ámbitos, ¿no? Ahorita mencionas tú esto de los cómics, me sirve a mí para platicar un poco de una exposición que tenemos ahorita que se llama Poéticas del Urbano, Rock y Punk en México. Esta exposición, como dices, habría pocos recintos culturales en los cuales se podría presentar, pero es una investigación muy importante que hace la doctora Olivia Domínguez, que trabaja en la ENA, sobre estas dos culturas urbanas, sobre todo, que se desarrollan en ciudades, el rock, el punk y el metal, que habla sobre un grupo que son los jóvenes, que habla sobre manifestaciones, por ejemplo, los fanzines, que son estas revistas que se hacen con muy bajo presupuesto, con copias, que se entregan en mano, por ejemplo, en el Chopo, en las tocadas, en los diferentes conciertos. Coyoacán, ¿no? Exactamente. Entonces, podríamos estar haciendo estos diferentes ámbitos de la cultura popular. Ahora, en un año me parece que, bueno, por ahí hay quien conmemora un aniversario haciendo determinada, ¿no? Y hay otras instituciones que deciden, pues no, más bien lo que vamos a hacer es reforzar, reflexionar sobre lo que hemos hecho en todos estos años y a lo mejor ampliar nuestras posibilidades, en fin. ¿Qué tiene por delante el museo a propósito de pues esta obligada reflexión de un aniversario más, Marco Polo? Sí, nosotros tenemos bien focalizado, entendido cuáles son las proyecciones de la cultura popular. Como es algo que está inherente a toda la sociedad, son temas con los que uno nace, con los que uno va creciendo y va aprendiendo porque lo hace la abuela, lo hacen los padres. Son temas que son muy vigentes para ciertos grupos sociales. Entonces sabemos que la cultura popular es uno de los rasgos que ayuda para reafirmar o reforzar el tejido social en todo el país. Entonces, en vista de las condiciones, los proyectos que tenemos para el país como futuro, creemos que la cultura popular es muy importante también para reforzar económicamente ciertos sectores sociales, para restablecer el tejido social en ciertas comunidades que han tenido problemas de este tipo. Y también sabemos que el museo en sí, como organización, como institución, debe seguir manteniendo esta idea de difundir y de preservar también. También tenemos reconocido ciertas tradiciones o ciertos elementos de la cultura popular que están en peligro de
de desaparecer o que están en riesgo porque las costumbres cambian, porque a lo mejor los jóvenes se mudan a otras ciudades. Entonces también es importante proteger estas formas de cultura popular para no mantenerlas solo en las vitrinas del museo, porque son tradiciones vivas. Necesitamos que esas tradiciones sigan manteniéndose, sigan produciéndose para beneficio de todo el país. Hay quien habla de los museos como espacios que hay que cambiar, que hay que tener interactividad con lo que uno ve en un museo, que no pueden ser espacios inmóviles. El concepto de curaduría ha ido cambiando y modernizándose. ¿Cómo enfrentan ustedes este desafío? Creo que también es algo que se discute en todos los museos. Todos los museos estamos preguntándonos hacia dónde vamos, ¿no? cómo entrarle a otros públicos. Gente, exactamente, sí. Entonces, el museo, aparte de las... Sobre todo, Marco, por lo que hoy todo es touch, ¿no? Sí, claro. Una de las intenciones es acercarnos a la gente a través de internet, redes sociales, ¿no? Por ejemplo, justo en esta exposición de punk y metal, nosotros tenemos una lista de Spotify, que es algo que los jóvenes utilizan o que se está difundiendo, ¿no? Entonces, la música que la gente está escuchando en la exposición la puede ir y buscarla a Spotify. Y la puede bajar. Ya sea que le encante estos géneros y quieran ver lo que se hacía hace 20, 30 años, o que en realidad algo les haya llamado la atención y digan, bueno, voy a buscar esta canción, a ver si está en redes, a ver si está en Spotify y poder escucharla. Creemos que es uno de los mecanismos para trabajar estos nuevos sectores. También, por ejemplo, en servicios educativos, nosotros tenemos talleres todas las semanas que giran alrededor de las exposiciones. Tuvimos hace unos meses una exposición del juguete en el arte y la vida cotidiana, y hacíamos talleres para que la gente creara los juguetes que estaba viendo en la exposición. De alguna manera son juguete mexicano. Juguete mexicano, exactamente. Hay cosas maravillosas de juguete. Trompos, yoyos. Trompo, valero. Estas tablas que se van moviendo con las tablas mágicas. A ver, ¿qué otra cosa? Papalotes. Canicas. Todos los juegos de mesa que tienen. Todos los juegos de mesa, historia. ¿no? Sí. Tenemos una riqueza ahí sensacional, ¿no? Y esa exposición, por ejemplo, a nosotros nos sirvió para darnos cuenta que los diferentes públicos que iban al museo, los viejitos veían las piezas con gran cariño porque se acordaban cómo jugaban con todo eso. A los papás todavía les tocó y los niños a veces lo veían con extrañeza, pero teníamos un área de la exposición para que los niños jugaran con las valero, piezas. ¿no? Exactamente. Entonces es una manera de reencontrarse, de volverse a acercar con todas estas manifestaciones son de la cosas cultura. que aparte nos dan sentido de pertenencia, ¿no? Así es. Sí, yo no sé si en otros lugares del mundo los niños jugaban con valeros de madera o con caballitos de madera, no sé. Pero nosotros tenemos claro, los mexicanos, que hay juguetes que no son afines, que son nuestros, pues, ¿no? No digo que no puedan ser de otros, pero nuestros sí son. Entonces, bueno, pues estas cosas nos dan el sentido de identidad, de pertenencia. Y yo creo que ahí el museo juega un papel muy importante en esta intención, Marco Polo. Así es, esto también nos habla del ingenio del pueblo mexicano, ¿no? Porque a veces con una ramita, con un pedazo de tronco, de papel, pues te haces tus propios juguetes, ¿no? Entonces sí, creemos que es una manera de reforzar esta identidad, de saber de que México tiene estas tradiciones, estas manifestaciones de cultura popular, y a la vez resaltar esta idea de que hay muchos Méxicos, que muchos Méxicos caben en un solo territorio, que hay manifestaciones muy propias de ciertas regiones, de ciertas culturas, y que como tal tenemos que absorberlas, tenemos que empaparnos de ellas para conocer más a los demás. Pues tienes 30 y tantos mosaicos en el país porque la verdad es que siendo un todo, pues somos un mosaico efectivamente, ¿no? Porque no es lo mismo Nuevo León que Oaxaca, ¿no? Ni Michoacán que Jalisco. Y la verdad es que cada uno nos regala cosas sorprendentes en términos de su propia cultura. Y hay, quiero suponer, sinergia con otros recintos, ¿no? Me quiero imaginar el Estanquillo, por ejemplo, que a lo mejor se hace intercambio de
Sí, el museo pertenece a la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas, que es un organismo nacional que tiene unidades regionales en prácticamente todos los estados. En algunos con más manifestaciones de cultura o que tenemos más enfocada a las culturas, como son Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, tenemos más de una unidad regional. Entonces, a partir de estas unidades regionales está llegando información, estamos generando nuevas investigaciones, acercándonos a los artesanos que juegan un papel importantísimo en la cultura popular, y eso nos hace consolidar una red nacional que a veces se ve en el museo, que se ve reflejada en las exposiciones que hacemos en el museo. A la par trabajamos con otros organismos como INA, INBA, museos privados, como mencionas, el Estanquillo. Esta exposición del juguete en este momento está en un museo en la ciudad de Monclova que se llama PAPE. Es un museo privado, pero que genera otro foco cultural en el norte del país. Claro, el tema es que se conozca. Te pediría por último que nos recordaras la página del museo para quien esté interesado en conocer de exposiciones, cuándo va a haber qué, y que le den una vuelta, ¿no? Horarios de visita, todo esto. La página es museodeculturaspopulares.gov.mx. De ahí pueden rastrearnos a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y ver todo lo que estamos generando día con día. Pues maestro Marco Polo Juárez Cruz, gracias por haber venido a platicar con nosotros. Gracias. Enhorabuena por este aniversario, y que sean 36 y 36 y 36, 36. Muchas gracias. Gracias, Marco Polo. Gracias. Continuamos con más, no se vaya. Universidades interculturales en México buscan acercar a los jóvenes de poblaciones rurales e indígenas a estudiar alguna licenciatura, maestría o doctorado. Conoce un poco más sobre este proyecto con el hashtag Voces de la Diversidad. Bueno, pues ahí está esta conversación. Mire, seguramente ha escuchado el concepto curador de arte. Hace rato hablábamos de curaduría o de curadores, pero ¿usted sabe cuál es la función de un curador? Bueno, si no es así, yo le invito a ver el siguiente reportaje sobre la labor que realizan estos especialistas. Vea usted. El curador de arte es el profesional capacitado que hace posible la exposición, valuación, manejo, preservación y administración de bienes artísticos. Un curador dentro del museo, digamos que es el especialista en conocer el acervo y en investigar las distintas relaciones y significados que tiene cada obra en conjunto o individual. Esto es que prácticamente se resume a ser un investigador, un historiador del arte o un filósofo o un historiador que sea capaz de vincular y de exponer en un espacio los distintos discursos que se quieren analizar de las obras de arte. De acuerdo con el profesor de arte Gustavo Luna López, esta es una disciplina con una historia corta, pues comenzó cuando se tomaban decisiones sobre las personas que exponían en los salones de París. Originalmente solo se llamaban tapiceros porque decidían qué cosas poner y qué cosas colgar, pero poco a poco, cuando el espacio se fue haciendo insuficiente, pues tuvieron que tomar decisiones de qué cosas se presentaban, qué cosas no se presentaban y con qué criterio se decidía qué cosas se presentaban. Entonces, en esa transición, digamos, de tomar decisiones, pues muchos artistas quedaban fuera de las exposiciones y entonces se tomaron decisiones muy específicas sobre contenidos, sobre técnicas, sobre estilos, para saber qué habría que presentar. Cuando se trabaja en la curaduría, se tiene que ubicar cuáles son los intereses y la intención de un montaje. Curaduría contemporánea lo que me ofrecía era pues más bien como apuntar a discursos muy actuales y a cómo pensar la transformación de un museo para las obras que se generan hoy en día. Una gran parte de la curaduría se resuelve en el campo, mientras se trabaja con los artistas y directamente con las obras. Gustavo Luna asegura que un curador elige las obras de acuerdo con la trayectoria del artista, todo lo que ha hecho, dónde ha expuesto, nombres de las exposiciones anteriores, si tiene influencias históricas, entre otras cosas. Poco a poco pienso yo que se ha venido convirtiendo en algo prácticamente imprescindible. Primero que nada porque hay que decidir qué tipo de obra se presenta y luego darle una narrativa, por ejemplo, tomar decisiones como relativas a conceptos, a categorías, a periodos históricos, si se va a presentar como biografía o por estilos.
Y ahí ya hay una mediación que puede servir para que el público vaya entendiendo lo que está haciendo el artista. La curaduría era en un inicio un método para evaluar la calidad de lo que se exponía y poco a poco se ha convertido en la mediación entre el público y los artistas. Pues cuando el arte es complejo, estos métodos ayudan a explicarlo. Dar la oportunidad de generar un recorrido que realmente aliente a que nuevas audiencias se puedan apegar a este tipo de experiencias, ¿no? Y verdaderamente ofrecerle un espacio óptimo para estas piezas para que sean presentadas. Dorín Ríos explica que el trabajo de un curador es generar un espacio que produce experiencias y detona sensaciones tanto positivas como negativas de lo que se aprecia. No es lo mismo ver un cuadro como la Mona Lisa, ¿no?, en el Museo del Louvre, donde está detrás de una valla de seguridad, donde está detrás de un cristal de no sé cuánto grueso, ¿no?, a la que realmente no puedes apreciar a detalle, ¿no? Es muy diferente ese tipo de curaduría y de experiencia a que si la viéramos en la sala de alguien, ¿no? Y el hecho de que sepamos y entendamos por qué eso es radicalmente distinto, para mí es justo lo que le da el poder a decir, ok, la curaduría entonces cuenta en tanto que genera el espacio para poder presenciar algo. Un curador debe ser capaz de interpretar los distintos significados y poner a dialogar las imágenes. Esto puede ser obras de arte, esculturas, pinturas, grabados o videos, fotografías en un espacio expositivo, ¿no? Ser consciente de cómo el espacio es capaz de hacer uniones distintas a un texto simple. Esto quiere decir que se necesitan de habilidades interpretativas, de investigación, y siempre yo creo que también hay que ser capaces de experimentar también un poco. Los perfiles que en su mayoría ejercen esta disciplina son historiadores y críticos de arte, arquitectos y algunos museógrafos. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Se nos acabó el tiempo por hoy, pero el día de mañana usted y este equipo de trabajo tenemos una cita pues a través de Aprende TV, de Ingenio TV y por supuesto de las redes sociales. Ahí están y van a aparecer en su pantalla las formas de comunicarse con este equipo de trabajo para que nos sugiera, así como nos llegaron a hacer la sugerencia de inteligencia artificial y otros temas, o de entrevistas con algunas personalidades o con algunos temas en particular. Háganos llegar qué le gustaría ver y escuchar en este espacio que es suyo. Gracias pues, por lo demás descanse. Ya mañana es viernesito pues, ¿no? Ya mañana último día, último jalón y ya bueno, fin de semana. Por lo pronto lo esperamos el día de mañana y le deseamos este equipo de trabajo por mi conducto que tenga usted lo que resta de ya una aventurosa noche. Hasta mañana.